para dar un resumen más o menos de lo que estábamos viendo en el régimen de incorporación, pues veíamos que quienes se podían inscribir, pues que iba a ser un régimen que iba a anular dos regímenes anteriores que teníamos en 2013, que era el régimen de pequeños contribuyentes y el régimen de intermedios. Traigo por aquí algunos ejemplos. En el momento que ustedes nos manden por ahí sus correos, se los hago llegar, porque aquí traigo unos resúmenes y unos ejercicios también para el cálculo de la proporción del IVA, que también a mucha gente le cae de su vida y no le entiende. Entonces, dimos por ahí alguna... Saludos a todos mis estimados. Una plática la semana pasada en Playa del Carmen. Tratamos de darle respuesta a todas las preguntas que tenía la gente, y al parecer pues ya quedaron muy bien, quedaron convencidos de cómo funciona lo que es el régimen de incorporación, que día con día va mejorando y se va haciendo más fácil. Finalmente vamos a tener que, una vez que se domine esto, se va a ver que es muy sencillo, pero hasta este momento pues sí hemos tenido graves problemas. Una de las observaciones importantes que les quiero hacer es que en la tabla en donde se refiere la reducción del impuesto sobre la renta para pagar en el régimen de incorporación, en donde nos establece del año 1 al 10º ejercicio, que en el primer año nos van a dar una reducción del impuesto del 100%, en el segundo baja el 90% y así va bajando 10% hasta los 10 años. El sector gubernamental va a expedir CFDI a partir de julio. Entonces, de enero a junio, en mis cuentas al RIF tiene que registrar las cuotas SUA, por ejemplo. Pues sí, recuerden que en mis cuentas tenemos que registrar toda la contabilidad, que si no se han presentado las declaraciones de los primeros 3 bimestres, es porque no ha servido el programa del SAT para poderlas introducir dentro de su sistema, pero sí vamos a tener que presentar toda esa información, ¿ok? Y porque mucha gente seguía también por estos lugares, no sé si por allá también. Claro, definitivamente, así es. Bueno, en este momento no, acuérdense que todavía no estaba funcionando y por ahí sigue con algunas fallas. Lo que no poníamos atención es que en esta tablita del lado izquierdo viene una nota que dice: por la presentación de información de ingresos, erogaciones y proveedores. O sea que dentro de lo que es la ley ya tienen establecido que es como si fuera un intercambio, de que yo te voy a dar una reducción en el pago de tu impuesto sobre la renta, siempre y cuando tú me des y presentes la información de ingresos, erogaciones y proveedores. ¿Ok? Para que quede claro esto, porque todavía había algunos que no, que pensaban que no estaban obligados a presentar la información dentro del portal del SAT. Y veíamos también que era aplicable a personas físicas que únicamente realicen actos o actividades con el público en general. Esto ya cambió, les vamos a comentar aquí más adelante en la segunda resolución miscelánea cuál es el cambio que sufre lo que es el régimen de incorporación fiscal en cuanto a esto. Y otro problema grave que no se entendía era lo del IVA, que decía originalmente la ley, y así lo establecía. Perdón, aquí les vamos a comentar que es el decreto de facilidades. No vas a cobrar el IVA en operaciones con el público en general, y después comentan que sí lo vas a cobrar. Entonces era un problema gravísimo porque la gente estaba totalmente mal informada y no sabían qué hacer. Ahora, actualmente, inclusive dentro del portal del SAT ya nos dan la oportunidad de dentro de su información que nos están proporcionando, de que sí se va a cobrar el IVA con operaciones al público en general, pero es una facilidad que nos está dando el decreto para efectos de acreditar ese IVA y no pagar nada. ¿Por qué? Y esto no fue una graciosa concesión por parte del SAT, porque ya muchos abogados estaban frotando las manos en decir: bueno, si me vas a dar un trato desigual a los iguales,
¿Por qué en el régimen de incorporación me dices que no van a cobrar el IVA y ya estaban preparando por ahí sus demandas y sus amparos? ¿Ok? Dice, saludos, cobro el IVA, no los desgloso. No se desglosan lo que es el IVA en tu facturación que hagas con el público en general. Ahorita vamos a comentar más adelante. Muy bien. Funcionará el CFDI por concepto de nómina, lo comentamos en otra ocasión para no entrar en tanto detalle. Y tenemos, déjenme comentarles. Con esto de la expedición del CFDI por concepto de nómina también fue un super relajo. Lo único que les quiero comentar es que después de haber interpretado la ley y la resolución miscelánea, de acuerdo con la interpretación de estas disposiciones se podrán deducir las erogaciones por sueldos y salarios al momento del pago. Eso es lo que nos establece. Y para la expedición de los comprobantes respectivos se deja abierta la posibilidad de realizarla dentro del ejercicio de 2014, pero por todos los meses del mismo ejercicio, porque si algunos pensaban que si no me estás obligando a hacer el CFDI de nómina en este momento, me estás dando oportunidad de presentarlos posteriormente, bueno, pues ya nada más voy a presentar los de los últimos meses. No, la obligación es presentar desde enero hasta diciembre, llevar a cabo todo lo que es el CFDI, ¿ok? Y hacerlo empleado por empleado, quincena por quincena o semanas por semana, según como paguen ustedes su nómina. Aquí tenemos la resolución miscelánea del lunes 30 de diciembre del 2013, expedición de comprobantes con operaciones para el público en general. Sí, yo creo que van a seguir saliendo más adecuaciones. Podrán elaborar el CFDI diario, semanal o mensual cuando consten los importes totales correspondientes a los comprobantes de operaciones realizadas con el público en general del periodo al que corresponda, utilizando para ello la clave genérica del RFC a que se refiere la regla 12715. Entonces vamos a elaborar el CFDI y en lugar de poner el nombre de alguna persona en particular va a ser operaciones al público en general. Y esto los podemos llevar a cabo diario, semanal o mensual, pero también me establece esta regla que los contribuyentes que tributen dentro del régimen de incorporación fiscal podrán elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral. Dice, eso venimos diciendo mes con mes y total que mis cuentas y mi contabilidad sigue igualito que al principio, no llevan prisa. Sí, definitivamente es un gravísimo problema esto del SAT, que no funcionan ahí sus plataformas. Y también en esta regla de resolución miscelánea nos dice los comprobantes de operaciones con el público en general a que se refiere el párrafo anterior deberán contener los requisitos del 29A. Ok, comprobantes impresos en original y copia, todo ese tipo de requisitos que nos establece el 29A. Y tenemos aquí lo interesante, en la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2014, en la regla del libro 1.2.5.21, nos establece que para efectos del 111 de la ley del impuesto sobre la renta, y nos está haciendo nota de lo que dice el artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta, y nos añade, y que además obtengan ingresos por sueldos o salarios asimilados o salarios o ingresos por intereses, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos del artículo 4, que es régimen de incorporación fiscal. Esto se los comento porque venían muchas dudas. Ya ven que originalmente toda la gente preguntaba, oye, si yo estoy percibiendo sueldos y salarios, y percibí durante 2013 sueldos y salarios, y quiero ingresar al régimen de incorporación fiscal, pues por default y toda la gente del SAT no se los permitía. Entonces en la primera resolución de modificaciones ya viene esta facilidad en la regla del libro 1.2.5.21. Entonces ya ingresos por sueldos, salarios asimilados o salarios o ingresos por intereses
podrán pagar el impuesto sobre la renta en términos del RIF por las actividades propias de su actividad empresarial, sujeto a las excepciones previstas en el 111, cuarto párrafo, bien, que ya las conocemos, que no hubieran excedido la cantidad de 2 millones de pesos, y la facilidad prevista en la presente regla no exime a los contribuyentes del cumplimiento de las obligaciones fiscales inherentes a los regímenes fiscales antes citados. Otro punto importante aquí que les quiero hacer mención es que hay que tener en cuenta, y esto también en las asesorías que da el SAT nos está informando, para que quede claro, porque mucha gente se iba en la finta de que si yo recibo ingresos por sueldos y salarios y recibo ingresos por RIF, van a pretender hacer su declaración bimestral acumulando los dos ingresos. Que quede muy claro, si tú tienes, por ejemplo, ingresos por sueldos, pensiones o jubilaciones de 144,000 pesos y tienes ingresos dentro de un bimestre por tu negocio, lo que corresponde al RIF por 600,000 pesos, tienes un total de ingresos de 744,000. Exclusivamente por el negocio puede tributar en régimen de incorporación fiscal, ya que la totalidad de ingresos en su conjunto no exceden de 2 millones de pesos. Y también la declaración del RIF es únicamente por los ingresos que tengas en tu negocio, sin incluir los ingresos por sueldos y salarios. ¿Ok? Y también nos dice qué hacer para ingresar al régimen de incorporación fiscal cuando inicio un negocio pero tengo además ingresos por un sueldo. Pues presentas tu aviso de inscripción en el régimen de incorporación fiscal en el mes siguiente al inicio de actividades de tu negocio, y al hacer tus declaraciones bimestrales considera únicamente los ingresos del negocio sin sumar los ingresos por sueldos. Les repito, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo: si tú recibes ingresos en un bimestre por sueldos de 4,000 pesos y además tienes ingresos por tu negocio de 2,000 pesos, tienes un total en el bimestre de 6,000. Los 2,000 pesos que recibes por el negocio son los que exclusivamente se consideran para la declaración bimestral del régimen de incorporación fiscal. Esta duda también la tenía mucha gente. A ver, aquí que dice, la diferencia será base gravable, ya lo Pérez después que se vaya Enrique Peña Nieto, quién sabe qué será de este régimen. A ver si no lo quitan finalmente, ¿no? Bien, otro de los problemas que teníamos dentro de lo que era el régimen de incorporación fiscal es que nos dice la gente: oye, si yo tengo una estética, ¿graba IVA o no graba IVA? Si yo tengo esta actividad, ¿graba IVA o no graba IVA? Bien, para que quede claro, hicimos un cuadrito aquí en el material que si lo solicitan se los vamos a hacer llegar, y tenemos actividades, por ejemplo, por enajenación de vegetales no industrializados, carnicerías, fruterías o pescadería. El impuesto al valor agregado aplicable va a ser al 0%. En restaurantes al 16%. Taquerías van a pagar al 16%. Muchos negocios piensan que no deben de pagar IVA, pero bueno, ahí está, inclusive en las respuestas que da el SAT a las preguntas que les hacen los contribuyentes. Estéticas o peluquerías, uno de los negocios que nos han preguntado constantemente, pues esos graban al 16%. Transporte de carga terrestre, 16%. Venta de ropa, igual, la tarifa general. Juguetería, 16%. Y aquí tenemos un caso peculiar que se los quise anotar en el material para que quedara claro. En el caso de farmacias, sabemos que los productos farmacéuticos van a la tasa del 0%, pero dentro de lo que es la farmacia también se venden productos de belleza. Los productos de belleza van grabados al 16%. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el contribuyente? El contribuyente tiene que identificar las operaciones que van grabadas con IVA y las que no van grabadas con el IVA respectivo y hacer la separación. Tienen que, recuerden, lo que son facturas al público en general, de acuerdo con lo último que nos ha expedido el SAT en reglas de resolución miscelánea, deben de incluir el IVA. Sobre lo que tú estás facturando debes de incluir el IVA dentro de tu factura al público en general.
La diferencia es que no vas, sí, permíteme. Sí, claro. coadmon@yahoo.com. Ahí está, les puse con letra el arroba porque si les pongo el signo de arroba no lo acepta aquí el programa. Sí, ahorita se los voy a comentar. Entonces, les decía, mucha gente tenía la inseguridad de cómo voy a manejar mi IVA con ventas al público en general, y todavía siguen con la leyenda urbana de que si yo elaboro una factura dentro de lo que es régimen de incorporación fiscal, ya no voy a poder pertenecer al RIF. Pues no, recuerden, por resolución miscelánea ya se hizo este cambio, y sí se van a poder seguir pagando los impuestos vía régimen de incorporación fiscal. ¿Estamos claros? Muy bien. Expedición de comprobantes, parte de la regla de los que le decía está en la 1.2.7.1.22, y ahorita les voy a mencionar las demás. Opción para el pago de impuestos sobre la renta, el IVA, para los efectos del artículo, esta es la primera resolución miscelánea del 2014, la regla I 10.4.7, y nos establece: para los efectos del artículo 7º transitorio del decreto a que se refiere este capítulo, los contribuyentes podrán seguir aplicando los estímulos previstos en el mismo, aun cuando en alguno de los comprobantes fiscales se emitan, trasladen en forma expresa y por separado al adquiriente de los bienes o al receptor de los servicios el IVA o el IEPS correspondiente a dichas operaciones, en cuyo caso tendrán que pagar dichos impuestos exclusivamente por aquellas operaciones donde hayan realizado el traslado en forma expresa y por separado en el CFDI correspondiente, para lo cual solo podrán acreditar el IVA o el IEPS cuando proceda en la proporción que represente el valor de dichas actividades facturadas por las que haya efectuado el traslado expreso del total de las actividades del bimestre respectivo. Bien, ¿qué nos dice esta primera resolución miscelánea del 2014? Que como régimen de incorporación fiscal ya vas a poder cobrar el IVA. Te van a pedir facturación algunas personas morales y algunas personas físicas, y les vas a hacer el CFDI, pero debes de separarlo de tus operaciones con público en general. Y de igual manera, cuando tú pagas por tus gastos el IVA acreditable lo deberás de determinar en la proporción de los ingresos. ¿Ok? Aquí les tengo un ejemplo. Bien, si tienen ustedes ventas al público en general por el bimestre de 10,000 pesos y ventas a clientes facturándoles con el IVA incluido de 11,600, la tasa, por lo tanto, la base para el cálculo del IVA son dividir los 11,600 entre 1.16, te da la base de 10,000 pesos de ingresos, y tu IVA al 16% serían 1,600, que en primera instancia, si tú no tienes gastos acreditables en la proporción que se determine, pues pagarías esa cantidad al SAT. Pero vamos a ver más adelante el ejemplo de la proporción. Aquí había una pregunta interesante: ¿cómo facturar en mis cuentas? Las operaciones con el público en general, ¿cómo se registran en mis cuentas? A ver, parte, aun cuando en algunos comprobantes en forma expresa y por separada el adquiriente de los bienes. Ok, parte de la regla, la 1.10.4.7, ¿ok? Bien, las operaciones con el público en general, ¿cómo se registrarán en mis cuentas? Las puedes registrar al generar en factura fácil un comprobante fiscal digital por internet,
sin separar el IVA. El importe total ya incluye este impuesto. Si ustedes van al portal del SAT, ven la información que está manejando también el portal del SAT, ya nos habla de que las operaciones con el público en general va incluido el IVA. Y nos anota un ejemplo: si tienes un ingreso de 5,000 pesos, el IVA es el 16%, son 800 pesos. El total que tú le cobras a tus clientes son 5,800 pesos. El registro en mis cuentas para generar CFDI es 5,800 pesos. El total, incluyendo el IVA, y lógicamente nos hace la aclaración aquí el SAT sin desglosar el IVA. ¿Ok? Es interesante que de vez en cuando incursionen en los ejemplos que pone el SAT, porque también para que vean que a veces cómo discrepa lo que ponen de ejemplos con lo que están emitiendo en las reglas. En las operaciones con el público en general, aquí está de nuevo esta pregunta: cuando quiera emitir un comprobante global, ¿debo separar el IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios? No. En factura fácil no se desglosa el IVA ni el impuesto especial sobre producción y servicios. ¿Ok? Es deducible. Ahora recuerden también, otra anotación que le hacíamos a la gente que le estamos platicando acerca del régimen de incorporación fiscal, es que existen dos formas para hacer tu CFDI. Acuérdate que en este primer ejercicio vas a tener un acreditamiento del impuesto sobre la renta al 100%, ¿ok? Sí, efectivamente, tú cuando haces tu... y es otro detalle, se los comento. Tratamos de ver cómo funcionaba el simulador del régimen de incorporación fiscal de mis cuentas para efectos del cálculo del impuesto, y les comento, pónganse abusados porque está fallando en el cálculo de la proporción, no lo está haciendo correctamente. Entonces, ¿cómo solucionamos estos problemas? Yo se los doy como un consejo práctico, porque nos vamos a acabar la vida en tratar de componer el programa del SAT, siendo que no podemos hacer esto porque es imposible. Tendríamos que accesar a los servidores del SAT, que muchos tenemos ganas de accesar, y cuando ustedes le anotan el porcentaje de proporción para que lo aplique, lo da diferente. Yo lo que le comentaba a la gente que le estábamos dando este curso: arreglen ustedes sus papeles de trabajo, que queden perfectamente bien cuadrados, y muévanle en los números en el programa del SAT. A lo mejor le mueven los ingresos para que paguen lo que tengan que pagar, pero no se van a acabar la vida en este momento de entrar a solicitar asesoría al SAT, porque es imposible. Y después, si estás ahí media hora, una hora y media para que te diga el asesor de que lo esperes o que te dé una mala asesoría, pues no vale la pena estar perdiendo el tiempo. Hay que tener nuestros programas, nuestros papeles de trabajo bien cuadraditos, y en caso de que el SAT nos haga una revisión: mira, aquí tengo mis papeles de trabajo, tu canijo programa no servía, no podíamos meter la información correctamente. Entonces, pues como comentaba por ahí Alejandra hace un momento, y un principio general de derecho, no estamos obligados a lo imposible. El SAT es mañoso, dice que el IVA de ventas al público en general forma parte de la base para calcular la proporción del IVA, lo cual es absurdo. Sí, también dentro de los ejemplos que está publicando el SAT, así lo están haciendo de esa manera. Una de las preguntas que hacía también por ahí la audiencia que teníamos en los cursos, nos comentaba: ¿es deducible un comprobante que se emite a través de mis cuentas en la opción de factura fácil? La respuesta, pues sí es válido tanto para deducir como para acreditar fiscalmente. Sin embargo, si necesitas o te solicitan una factura electrónica, ingresa al partido Consultar y Recuperar para obtenerlo. Y ahí nos da un ejemplo de cómo está el CFDI. ¿Qué necesitas para facturar en mis cuentas? Lo único que se necesita es únicamente tu RFC y contraseña para ingresar. ¿Para qué se utiliza la opción factura fácil? Le estaba comentando que podemos utilizar el portal del SAT, que sabemos que es gratis, que no tiene ningún costo, y podemos utilizar un proveedor de certificación.
La diferencia entre uno y otro es que existe un poquito mayor de calidad y le podemos dar mejor presentación a lo que es un CFDI vía un proveedor de certificación, porque sí le podemos anexar o le podemos insertar lo que es el logo, le podemos insertar alguna información adicional que creamos que es importante para nosotros, en algunos casos para encuadre, y pues los dos son válidos, ¿ok? Sí, claro que sí, mi querida Carmen. Y los dos son válidos. La diferencia era lo siguiente, fíjense. Por ahí también se había generado la leyenda urbana de que, oye, ¿qué es lo que debo yo de meter como ingresos dentro de lo que es mis cuentas? En el caso de que tú hagas tus facturas vía el programa Factura Fácil del SAT, se supone que ya está dentro de los servidores del SAT esa información. Y en el caso de los proveedores de certificación, si bien es cierto que el proveedor de certificación, una de las características, y se puede decir hasta de les impusieron a ellos que cumplieran con esta obligación de que los servidores que manejen estos proveedores de certificación deben de estar abiertos para el SAT y están interconectados con el SAT. Dice, el de factura base no lo quieren recibir ciertos clientes, pues dicen que es chafa por lo simple que se ve. Pues sí, hasta da la impresión de que es falso, ¿verdad? Pero bueno, para los que quieran ahorrar dinero, lo pueden utilizar. Ahora bien, el CFDI, les comentaba, con proveedor de certificación, es válido, los servidores están abiertos. Prueba de eso es de que muchos estamos recibiendo invitaciones por parte del SAT en donde nos indican: hemos detectado que tú has obtenido operaciones con fulanito de tal, con fulanito de tal, y nos desglosan a nuestros clientes por montos y les da los montos. Entonces, imagínense la información con la que ya cuenta el SAT para hacernos lo que es la discrepancia fiscal, y abusado con la discrepancia fiscal, porque yo creo que todo esto de la información nos va a llevar ahí, ¿ok? Muy bien, vamos a hablar, a ver, pongan atención, voy a ir lento, porque como no puedo presentar traté de bajar el programa y no me lo acepta. Es que he bajado muchos programas para grabar videos y no me aceptó el programa para poder compartir el escritorio, pero les vamos a dar un ejemplo, si le quieren ir anotando, de la proporción del IVA. Tenemos ingresos del bimestre, ventas realizadas con el público en general, 20,000 pesos, ¿ok? Y tenemos ventas con factura por 10,000 pesos, está facilito el ejemplo. Por lo tanto, tenemos un total de ingresos por 30,000 pesos. El total de ventas del bimestre son 30,000 pesos, por lo tanto es el 100% de mis ingresos. ¿Cómo calculamos la proporción? Dividimos los 20,000 pesos de las ventas realizadas con el público en general entre los 30,000 pesos que son mi total de ingresos del bimestre, y nos arroja un resultado de un 66.67%. Representa el valor de actividades con el público en general. Y dividimos las ventas con factura, que son los 10,000 pesos, los dividimos entre el total de nuestros ingresos del bimestre, el total de ventas entre los 30,000, y nos arroja un porcentaje del 33.33%, lo cual representa el valor de actividades facturadas. En este caso, lo único que vamos a desglosar van a ser el IVA de los 10,000 pesos con ventas con factura. Por lo tanto, tenemos un total de lo que facturamos, incluyendo el IVA, de 11,600. Esos 20,000 pesos son sin IVA, incluidos, a diferencia del criterio del SAT. A ver, Areli, de acuerdo con lo que hemos estado checando y que hemos estado viendo, se supone que dentro de esos 20,000 pesos ya va incluido el IVA, Te lo comento para que lo cheques. Después seguimos con el ejemplo. Los gastos con factura tienes 15,000 pesos. Por lo tanto, estos gastos te arrojan un IVA de 2,400.
Ok. Con gastos con factura quedamos que tenemos 15,000 pesos y un IVA de 2,400. El total de tus gastos son 17,400. IVA pagado en gastos tienes 2,400 pesos. Por la proporción del IVA acreditable, la proporción que obtuvimos arriba de lo que representaban los 10,000 pesos entre el total de los ingresos del bimestre, que es el 33.33, entonces multiplicamos los 2,400 pesos del IVA que tenemos de nuestros gastos con facturas por el 33.33 y vamos a obtener lo que es el IVA acreditable de acuerdo con la proporción obtenida anteriormente, que son 800 pesos. 2,400 por el 33.33 arroja 800 pesos. Entonces, ¿cuál va a ser el IVA causado? Tienes un IVA causado de 1,600 pesos que cobraste sobre tus ingresos facturados, sobre los 10,000 pesos. Menos el IVA acreditable que acabamos de obtener hace un momento por la proporción, que son 800, vas a tener un IVA determinado de 800 pesos. ¿Ok? Sí, a ver, Laura, las ventas al público en general las puedes hacer en factura fácil en el portal del SAT o lo puedes hacer con tu proveedor de certificación de acuerdo con como lo hayas iniciado, ¿ok? Facturas con, dice, hacer las facturas en factura fácil, solo tengo que registrar en donde dice mi contabilidad. Pues, tus facturas, tienes que hacer facturas al público en general y ya lo comentábamos hace un momento en la resolución miscelánea que les mencionamos, las puedes hacer diario, semanal, mensual o bimestral. Es una de las facilidades que le dan al régimen de incorporación, ¿ok? A ver, si le desglosé IVA a mis facturas del público en general, ¿puedo no aplicar el decreto del IVA y acreditarme todo el IVA? Se supone, a ver, les explico de nueva cuenta. Por las ventas al público en general, tú estás cobrando el IVA, pero no lo debes de desglosar en tu factura al público en general. Ya lleva incluido el IVA dentro del precio, dentro del total que estás facturando, ¿ok? Lógicamente que cuando lo vas a meter en mis cuentas para hacer el cálculo de tu declaración bimestral, no lo vas a desglosar. Lógicamente no es sujeto de pago por el acreditamiento, por el decreto de facilidades para el RIF, ¿ok? Otra pregunta interesante: ¿cuándo estoy obligado a expedir un comprobante por operaciones con el público en general? Cuando el importe de la operación sea de 100 pesos en adelante, ¿ok? Cuando los ingresos son por soles y salarios, bueno, eso ya lo vimos. ¿Qué hacer al ingresar al régimen de incorporación? También, ya lo comentamos. Otra pregunta también que es muy reiterada. A ver, déjenme. Que me tapa un poquito. Dice, por ahí un RIF emitió 2 facturas con factura con fácil. Después realizó 2 más, pero ya con un pack. No hay ningún problema por esa combinación. No, en absoluto, mi estimado colega. No hay ningún problema. Una de las preguntas reiteradas era: ¿puedo incorporarme al régimen si además de los ingresos por mi negocio tengo otros por arrendamiento? Respuesta: no, debido a los ingresos adicionales por arrendamiento. O sea, por arrendamiento no puedes ingresar al RIF, ¿ok? Dentro del material que les voy a enviar, cuando no nos den, en el caso del RIF que estamos comentando en este momento, cuando llevemos a cabo un gasto y no nos den el comprobante del CFDI, nos da la facilidad este régimen de deducirlo. Vamos a anotar un régimen genérico
el Registro Federal de Contribuyentes genérico, y con eso lo podemos deducir. Lógicamente hay que ponerse abusados, porque en el caso de que nos caiga una revisión por parte del SAT, tengan la seguridad de que nos va a pedir toda la información de, a ver, quién fue el que no te dio el comprobante y que tú lo estás deduciendo. Si nosotros estamos llevando a cabo operaciones con este tipo de contribuyentes, recuerden, debemos de tener lo que es su registro federal de contribuyentes, su dirección y qué fue lo que nos vendió. Yo creo que dándole esta información al SAT en el caso de una revisión se van a dar por satisfechos para efectos de la deducción, y nos lo está permitiendo aquí en reglas de resolución miscelánea. Entonces ya quedamos de que en el caso de arrendamiento, pues no puedes estar en el RIF. Otra pregunta también es, ¿puedo incorporarme en el caso de que tenga una tienda de abarrotes y además recibo comisiones? No puedes incorporarte si las comisiones representan más del 30% de tus ingresos. Hay que determinar la proporción de cuántos son las comisiones sobre el total de ingresos, y si son más del 30%, pues no se puede acceder o no te puedes incorporar a este régimen. Si presenté alguna declaración, fíjense, sí, tengan mucho cuidado, hay que hacer las cosas y quedarnos con elementos para que el SAT no nos vaya a querer después sorprender de que le hicimos a fuerzas, ¿no? Dice, para el cálculo de la proporción del IVA se dividen las ventas con facturas, con todo e IVA entre el total de las ventas. Sí, Carmen, así está el ejemplo que nos está proporcionando el SAT, y la disposición, pues así está. Tú haces tu factura, incluyendo el IVA, factura al público en general, y tienes ahí tu IVA escondido dentro de esos ingresos. Les platicaba de esta trampa en la cual nos hizo incurrir el SAT. Si presentas alguna declaración del régimen general de ley en el ejercicio del 2014, puedo cambiar al régimen de incorporación fiscal. Fíjate, nos están dando ahorita la facilidad de que si no rebasaste los 2 millones de pesos, o en el caso de socios accionistas, si no recibiste dividendos, o en el caso de asociaciones remanentes, sí puedes incorporarte al RIF, pero esto acaba de salir en la segunda resolución miscelánea, de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea. Pero si tú ya cometiste el error al que te indujo las reglas del SAT y te diste de alta como régimen general, presentaste una declaración, pues ya no puedes estar en el régimen de incorporación fiscal. Igual por ahí, si nos inconformamos y les decimos, oye SAT, y tú me hiciste incurrir en el error porque de inicio me habías dicho que no podía pertenecer al régimen de incorporación fiscal. Digo, solo esto para los que les interesa mucho estar en el régimen de incorporación fiscal, porque puede ser costoso y puede ser una aplicación de muchísimo tiempo para que nos haga caso el SAT. Pero yo creo que sí pudiéramos acceder a que el SAT nos dé la oportunidad de pertenecer al régimen de incorporación fiscal, si no rebasaste los 2 millones, si lo puedes comprobar con tus declaraciones. Ya saben lo que establece el artículo 111. En primera instancia, les repito, si ya presentaste una declaración durante el ejercicio de 2014, ¿puedes cambiar el régimen? No, ya no puedes cambiar. ¿Es obligatorio tener la firma electrónica avanzada? No, solo necesitas la contraseña. Ok. ¿Cómo se consigue la contraseña? Pues ya saben. ¿Qué utilidad tiene la contraseña? Aquí había algún aspecto legal en cuanto a la firma electrónica. Ya ven que en algunas opciones en el SAT nos está diciendo, puedes hacerlo con tu firma electrónica o lo puedes hacer nada más con tu password, con tu clave de acceso. Pues a lo mejor en algunos casos nos convendría no poner la firma, porque pues, se recuerde que la firma electrónica es como si fuera tu firma autógrafa, tiene la misma validez, y en el caso de que tú lo lleves a cabo nada más con tu clave de acceso, pues pudiéramos tener ahí alguna posibilidad de defensa. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Yo se los dejo de tarea y bueno, pues cada quien lo utilizará.
Estabas como actividad empresarial, Filiberto. De alguien que no cambió de régimen siendo intermedio porque su contador se le desapareció. ¿Ya no puedes cambiarse a RIF o sí? A ver. Para elaborar la... Ok. Ay Dios, hay tantas cosas todavía con este régimen de incorporación fiscal y que ya se están tratando de componer. Fíjense que por debido derecho, aunque no exista la regla que te dé la oportunidad, si tú tienes, tú eres estabas en régimen de intermedio anteriormente, no rebasaste los 2 millones, cumpliste con todos tus impuestos, estás al día, pues probablemente si metemos por ahí alguna promoción, pudiera ser que nos dieran la razón. Aún no se ha presentado ninguna declaración siendo intermedio. Eso está interesante también porque lo que nos está diciendo ahorita el SAT es que si ya presentaste una declaración durante el 2014 ya no puedes acceder. Otro punto importante, y se los comento por ahí porque me estaban haciendo la pregunta: aquellos que tributaron como régimen intermedio en el ejercicio del 2013, lo que nos está dando la facilidad en el 2014, en la segunda resolución miscelánea, es de que estos regímenes intermedio pueden acceder a la plataforma de declaraciones y pagos, al DIP, y no entrar con mis cuentas. Entonces, pues son una bola de cambios que, bueno, vamos a seguir. Fíjate que yo considero que sí pudieras accesar, aunque no tengas una regla de resolución. Es cuestión de que si realmente es muy necesario, porque vas a si vas al SAT y te inconformas, pudiera ser que los convencieras. A ver, se supone que el régimen de pequeños contribuyentes y el régimen intermedio en este ejercicio 2014 iban a incursionar al régimen de incorporación fiscal, siempre y cuando no rebasaras y estuvieras dentro de lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ok, en forma general nos dice el SAT, esta gente que está en ese régimen de incorporación va a utilizar mis cuentas para presentar declaraciones y para presentar su información, para facturar, opcional, facturar por vía mis cuentas o facturar vía proveedor de certificación. Ok, como han tenido muchos problemas en la plataforma del régimen de incorporación fiscal, nos dice ahora el SAT en la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea del 2014. Aquellos que tributaron en el 2013 como régimen de intermedio y que ahorita en 2014 están como régimen de incorporación fiscal, van a poder acceder a la plataforma de DIP, declaraciones y pagos, y por esa plataforma presentar sus declaraciones. ¿Ok? Ahora sí quedó claro por ahí, Armi. Si no, dime, de cualquier manera les voy a mandar, es el material que estaba pendiente de mandarte por ahí, ¿sale? Ahí te los hago llegar. Como podrán ver, este régimen de incorporación, material solo socios, aquellos que estén, ok, entonces vamos a tener que poner ahí un filtro ahí por la Nafinet, mi querida Alejandra, para que ustedes chequen la gente que está actualmente como socios, ¿sale? Entonces, como se podrán fijar, como se podrán percatar, las dudas con el régimen de incorporación son muchísimas, siguen. Entonces, vamos a seguir con una bola de problemas. Órale, Miguel, ahí se los hago llegar entonces a Santa. Y ya ustedes lo suben a Dropbox, ¿sale? Son los 3 artículos, ahora sí se sacaron el premio los legisladores. Los 3 artículos más cortos
y más confusos que ha hecho la legislación fiscal hasta la fecha. ¿Qué les parece esa definición? Nos parece muy bien. Muy bien, mis estimados colegas. Antes de los 9 meses y ahora ya está creando cerebro, ojos, manos, pies, cabeza, etcétera. A lo mejor termina este año y ese bebé no termina. No, yo lo comparaba con algo peor. Yo les decía que era un Frankenstein. Gracias, mi querido Miguel. Muy amable. Un Frankenstein que cada día le están haciendo una costura más, entonces está por todos lados descosturado, pues está como las muñequitas, ¿no? Se les anda saliendo la paja por todos lados. Muy buen día tengan todos ustedes, colegas. Nos vemos el próximo lunes. Les agradezco su visita. Y bueno, ahí subimos el material. Estamos a la orden. Gracias. Hasta luego.